Muy buenas tardes para todos, para todas. El día de Bueno, hoy muy buenos. nos acompaña Andrea Pérez Montoya. Es nuestra coordinadora de formación del área especialista del área de matemáticas. La dinámica del día de hoy, como todos los encuentros, es que al final nosotros les vamos a dar un espacio para dudas. Pueden ir escribiendo en el panel que dice, en la sección que dice preguntas, y también pueden alzar la mano y en el momento en que Andrea nos dé la indicación, les vamos a abrir el micrófono. Bienvenida Andrea, muy buenas tardes, puedes continuar. Buen- Buenas tardes para todos, bienvenidos. Me gustaría que en el chat que tienen a su lado izquierdo en la parte de abajo, escribieran si me están escuchando bien y si logran ver mi pantalla donde se encuentra la presentación. ¿Me avisas, Kate, porfa? Claro que sí. Los invitamos a escribir en su panel de preguntas si están escuchando. Muy bien, sí se escucha muy bien. Listo, Puedes continuar. perfecto. Bueno. Vamos a comenzar. Este es un espacio corto, va hasta las 3 aproximadamente, y lo que queremos mostrarles es cómo se diseña una clase a partir de las guías de aprendizaje que se manejan en entornos virtuales y a distancia, con los materiales que tenemos a la mano, en este caso, pues Sabia, que es la serie de casa, y cómo podemos hacer un diseño de clase también teniendo en cuenta que los estudiantes pues no solamente ven matemáticas, sino que están teniendo un diseño de clase desde sociales, desde ciencias, desde artísticas, desde educación física, desde lenguaje, o sea, todas las áreas que ellos estaban viendo desde manera presencial, también las están viendo de manera virtual y a distancia, pero con guías también de aprendizaje. Entonces es importante que tengamos una claridad antes de saber cómo tenemos que empezar a diseñar como una guía para ellos frente a una temática que queremos trabajar. Entonces, para eso, bueno, acá les dejo mis datos. Este es mi correo electrónico, mi nombre. Yo pertenezco al equipo de formación y asesorías pedagógicas de la editorial SM. En la parte inferior derecha, en donde dice documentos, ustedes van a poder descargar esta presentación que están viendo y la guía de aprendizaje, que es un ejemplo, es un modelo para que ustedes puedan desarrollar sus guías también. Bueno, tenemos que tener algo claro y es que hay unos momentos globales del aprendizaje que son antes de aprender, mientras aprendo y después de aprender. Esos momentos del aprendizaje son globales, pero digamos que nosotros deberíamos preguntarnos en estos momentos, desde la virtualidad y desde la distancia en donde nos encontramos ahorita, es qué deben hacer mis estudiantes en cada uno de esos momentos. ¿Qué quiero yo que mi estudiante haga antes de aprender X concepto? ¿Qué quiero que haga mientras está aprendiendo ese concepto? ¿Y qué quiero que haga después de haberlo aprendido? Para eso es importante que tengamos claro algo, y es que el aprendizaje a distancia y desde la virtualidad maneja un ciclo didáctico fundamental que nosotros como docentes debemos seguir en estos momentos, teniendo en cuenta pues que nos encontramos en cuarentena, ¿no? Y es existe algo que se llama una reflexión inicial. Nosotros, antes de llevar al estudiante a que aprenda, o sea que en la fase de antes de aprender, que es el momento global en el que estábamos, esta primera, necesitamos que el estudiante tenga una reflexión inicial. ¿A qué lo vamos a llevar? ¿Por qué lo vamos a llevar a reflexionar sobre X cosa? Ahorita vamos a ver un ejemplo que yo les traje y los conocimientos previos que ese estudiante necesita para que cuando llegue al momento de aprender los tenga claros. O qué requerimientos en conocimientos previos necesita para acercarse a otro conocimiento. Durante el aprendizaje yo hago un momento de apropiación del concepto, o sea, quiere
decir que es el contenido puro en sí, el concepto abstracto en sí, y cómo logro esa transferencia durante el aprendizaje, y es cómo de lo que yo estoy aprendiendo, logro llevarlo a otros escenarios de aprendizaje. ¿Cómo le doy un lugar a ese conocimiento que estoy adquiriendo para desarrollar situaciones, problema en otros ámbitos cercanos a la realidad que tiene el estudiante? Sería lo ideal. Y finalmente, después de haber aprendido, en esa fase encontramos un momento de evaluación. En la evaluación, tres momentos fundamentales, y es que sí o sí debe haber una evaluación en donde yo pueda establecer si el estudiante comprendió de manera acertada o no un concepto. ¿Cómo? Evaluando. Entonces, vamos a evaluar la suma. Ah, bueno, entonces el estudiante logró resolver problemas de adición, el estudiante logró realizar sumas que tuvieran cifras exactas, o bueno, de centenas o decenas. Aló, André. El grado en donde estemos, o que fueran llevando y trayendo, ese Andrea, tipo de situación. ¿Cómo haces? Andrea. ¿Aló? Sí, a veces se te corta un poco la... Sí, te escucho, Kate, cuéntame. Sí, se está cortando el sonido un poquito, entonces para que te acerques al módem de internet, de pronto a veces puede ser por eso. Continúa. A ver, dame un segundo. A ver, un segundito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, señora. ¿Sí, Kate? Sí, perfecto. ¿Me están escuchando mejor? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, retomando, entonces tenemos que en el ciclo didáctico de aprendizaje, desde el aprendizaje a distancia o aprendizaje virtual, necesitamos tener claro los momentos que son antes, durante y después del aprendizaje. Entonces, antes del aprendizaje se debe dar una reflexión inicial y cuáles son esos conceptos o conocimientos previos que debe tener el estudiante al momento antes de aprender, ¿no? En el momento que se llama antes de aprender. Durante el aprendizaje, él va a tener un proceso de apropiación del concepto y es el concepto puro en sí. Todo lo que nosotros hacemos cuando les explicamos a ellos los conceptos puros, pues de la matemática. Y en transferencia es cómo él hace un uso social de ese conocimiento, llevando a otros escenarios lo que está aprendiendo para desarrollar una situación problema. Quiere decir que estamos haciendo que el estudiante desarrolle una habilidad de pensamiento lógico en el siglo XXI, que es lo que se pretende, y desarrolle las competencias desde el Ministerio de Educación Nacional, que son procesos de razonamiento y argumentación, planteamiento y resolución de problemas, comunicación, modelación y representación. Y finalmente, después del aprendizaje, se da un proceso llamado evaluación. En ese proceso de evaluación, nosotros encontramos tres momentos y algo importante acá, y es que sí debe haber una evaluación conceptual para que nosotros podamos evidenciar si el estudiante comprendió o no comprendió el concepto. Y una evaluación de producto y evidencia en donde nosotros podamos establecer de qué manera el estudiante logra usar ese conocimiento que ha adquirido para dar solución a otros escenarios. Entonces, pues vamos a comenzar.
eso, hemos planeado una guía de aprendizaje. Es un modelo que yo les traigo. Claramente esto es un modelo pues que ustedes lo van a pero para bachillerato, proporcionalidad inversa. El día de hoy estamos al final de la unidad 2, que deberíamos, nosotros desde Sabia, este material tiene 4 unidades y lo que se sugería era que cada unidad se trabajara por periodo. Como manejamos la mayoría de colegios, pues 4 periodos bimestrales. Entonces, más o menos para finalizar junio, estaríamos trabajando, mentiras, como a mitad de junio, estaríamos finalizando la unidad 2. Entonces, quiere decir que esto ustedes lo pueden aplicar ahorita en mayo o antecitos de que acabe mayo para que lo envíen a los estudiantes. Entonces, ¿acá qué van a encontrar? Van a encontrar una presentación, entonces es donde ustedes van a decir qué se van a encontrar, con qué objetivo aprender durante el aprendizaje y después de aprender. Entonces, la presentación, pues normal, acá lo que le estamos diciendo a los estudiantes es que vamos a tener en cuenta todos sus procesos cognitivos y que vamos a hacer una guía de aprendizaje de manera didáctica para que ellos potencialicen sus procesos cognitivos de manera eficaz y bueno, toda la situación. El alcance, entonces acá lo que estamos diciendo es que vamos a desarrollar el tema de diagramas de barras, líneas y circulares, teniendo en cuenta que pues lo que ustedes han usado para su plan de área y su plan de clase frente a los lineamientos curriculares que establece o las orientaciones curriculares que nos exige el Ministerio de Educación para las mallas y es el estándar, el DBA asociado, la evidencia del DBA, el desempeño y el indicador de desempeño, ¿sí? Estas son unas sugerencias que están acá. Claramente, pues de pronto ustedes tendrán las propias de acuerdo a lo que ustedes han realizado pues a inicio de año escolar. Ahí que vamos a encontrar durante la guía es importante tener claro 3 cosas. La primera, hablarles en un lenguaje muy específico a los estudiantes. Resulta que acá tenemos que tener en cuenta y es que los procesos de evaluación y los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la enseñanza virtual y a distancia manejan algo muy clave y es que son los tiempos que ustedes van a determinar para cada actividad. Deben ser supremamente claros. Segundo, los procesos de autorregulación de aprendizaje son mucho más altos a distancia y en la virtualidad que en la presencialidad. ¿Por qué razón? Porque el estudiante en la presencialidad, si no entendía algo de manera inmediata, llamaba al docente o en el descanso iba y se acercaba y le preguntaba o sí, buscaba el espacio y trataba de dar solución a su respuesta de manera inmediata o muy pronta. Acá no, acá los estudiantes, si bien van a estar conectados en un momento determinado con nosotros, el proceso de autorregulación del aprendizaje va muy alto en estos momentos por parte de ellos. Por eso es importante que las instrucciones sean muy específicas, sean delimitadas, vayan acompañados de screenshots o sí, como capturas de pantalla, para situar a los estudiantes con qué se van a encontrar. Miren, muchas veces nosotros creemos que lo obvio es obvio para todo el mundo y no es así. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? No sé si se les ha pasado a la actualidad y me gustaría que respondieran en el chat y Kat me dice si sí o no, si a este momento hay actividades que ustedes han dejado para la casa y les parece que las instrucciones han sido claras y los han buscado los papás o los han buscado los estudiantes. Profe, no entiendo. Profe, pero ¿cómo tengo que hacer acá? Profe, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero tengo que hacer esto y luego enviarlo o cómo hago primero? Sabiendo que ustedes les han dado la instrucción clara. ¿Sí les ha pasado o no? Muy bien, los invitamos a responder en el panel de preguntas cuáles han sido las preguntas más frecuentes o situaciones más frecuentes que han tenido con sus estudiantes cuando ustedes les entregan las instrucciones de aprendizaje.
Bueno, Stephanie Quijano dice, así es, siento que funciona la ejemplificación. Gracias, profe Stephanie. Gracias, Esther. Los invitamos a participar y que nos cuenten su experiencia frente a este tema. Vamos a dar unos minutos. No, anímense, profes. Esto también es para que nos retroalimentemos. Ok, la profe Nelsi dice, sí señora, todo el tiempo se acostumbran a tenerlos al lado y ya solos no pueden. Auri Castro dice, con preescolar funciona mucho la ejemplificación. Se debe proyectar Ujú. para mejor comprensión. Sí señora, muy bien. Muchas gracias a Bueno, los que muchas participaron. gracias. Sí, de acuerdo, Kate. Muchas gracias y estamos de acuerdo. Miren, si bien en el aula y demás tenemos esa cercanía y a ellos les permite como darle pronta solución a su afán, en estos momentos no es tan sencillo y no es tan sencillo porque uno, podemos o no tener estudiantes que tengan un internet óptimo y tengan acceso a la virtualidad muy fácil, o dos, que los procesos de autorregulación del aprendizaje no estén tan de la mano con los papás. ¿Por qué razón? Porque los papás también están trabajando, así como ellos están estudiando desde su virtualidad. Entonces no es lo mismo, no va a estar el profesor ahí inmediatamente a decir, profe, no entendí, sino toca un correo electrónico o toca esperar a la clase o toca esperar a que les escriban a ustedes y que ustedes después de ciertas tareas y demás que tienen respondan a esa situación. Entonces, como que acá sí es importante. Tres cosas. Uno, el lenguaje demasiado claro, demasiado específico. Dos, la duración de los eventos que ustedes les van a asignar a los estudiantes deben ser muy puntuales. Y tres, la ejemplificación con los screenshots. ¿Por qué razón? Porque la instrucción puede ser muy específica, pero si ellos no están viendo una imagen, digamos, ahorita como vamos a ver, a cómo ellos se van a encontrar, para ellos es como si estuvieran haciendo cosas malas o hubieran entrado por otra situación o hubieran entrado a otro espacio. Entonces, pues vamos a ver la guía que yo les traje. Resulta que en estos momentos, pues todos estamos como muy a la espera del COVID, vamos a mirar qué es lo que va a pasar, la cuarentena se acaba ahorita supuestamente el 27, pero Claudia salió diciendo hoy que solamente 3 campos iban a volver a reactivarse, que era la construcción, la parte de las bicicletas y venta de bicicletas y la parte de arreglos para carros, no más. El resto seguía todo el mundo en cuarentena. Pero entonces viene un proceso y es cómo André. nosotros, con situaciones de la vida real, podemos hacer que los estudiantes eh, hagan esa transferencia y la pongan en movimiento con los conceptos. Entonces, pues yo les relación de cómo, señora, te A veces se escucho, te Catri. entrecorta. Ok, ¿me escuchas o te entrecorta el sonido de nuevo? ¿Qué pasó? Ya, es que a veces se pone intermitente el sonido. Ok, ¿me escuchas o te entrecorta el sonido? Ok, ¿ya me escuchas bien? Sí, André, ya te escuchamos. Ok. Bueno, les pido disculpas de antemano. Acá me parece que la red está perfecta y que todo está perfecto, pero pues puede que hayan más personas en la virtualidad en estos momentos y de pronto en su 100% para toda la cobertura que tendría que dar.
Entonces, pido disculpas, pero pues igual trataremos de hacerlo un poquito más despacio. Entonces, teniendo en cuenta como eso, decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Resulta que lo que nosotros queremos mirar, el tema de diagramas, barras de líneas y circulares, ¿cómo se puede aplicar respecto al... Entonces, y hacer una el pensamiento variacional. De aprender, ¿se acuerdan que uno de los André, la duración de 10 minutos para este momento? ¿Qué les estamos diciendo? A la plataforma digital y da clic en tus temáticas. Luego ingresa a la unidad 2 y da después, ¿sí? probablemente es porque tienes varias ventanas abiertas, ¿Aló, me escuchas? entonces sí, todavía te escuchamos con mucha interferencia, entonces probablemente puede ser porque tienes varias cosas en funcionamiento. Prueba cerrando Chrome y el correo, de pronto así ya te funciona Fíjate. más. Permítanos un momento porque pues también sabemos que el internet muchas veces está fallando en estas épocas. ¿Aló, ya me escuchan mejor? Sí, mejor. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Y ahora esto no abre. Listo. Entonces, como les venía diciendo, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a mostrarle a los estudiantes recursos que los inviten a ellos a reflexionar frente a la situación a los que, en donde nosotros vamos a aplicarles el concepto. En este caso, ¿qué es? Pues los países que están contagiados con COVID, cuáles no, cuáles tienen mayor tasa de mortalidad frente al COVID, cuáles tienen mayor tasa de contagio, y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, esperemos un segundo porque la idea era mostrarles en vivo cómo es que les va a aparecer los recursos, pues que ustedes van a proveerles a ellos para el desarrollo de esto. Entonces, como decía ahí, que ellos se fueran a la unidad 2 de su libro. Entonces, acá, cuando ustedes ingresan a unidad 2, esperemos que está cargando, demos un segundo. Entonces, acá, en unidad 2, bueno, mientras va cargando les voy mostrando los demás. Entonces, acá van a encontrar ellos un video de los países que están sin el COVID-19. Luego, les digo a ellos que vayan y exploren una pestaña que yo les puse sobre COVID-19. Ahorita la idea es que lo miremos y ellos van a encontrar ahí unas cosas que les permiten que, si por ejemplo ustedes no tienen esa, pues entonces la idea es que miremos qué tipo de recursos nos sirven
¿Para qué? Para mostrarles a ellos cómo podrían generar una reflexión inicial frente a un tema. ¿Cuál tema? En donde nosotros vamos a aplicar el concepto. ¿Qué conceptos previos? Entonces, por ejemplo, acá lo que yo les decía es que nosotros, por ejemplo, tenemos un calendario matemático. Entonces, lo que podemos hacer es que ellos hagan el calendario matemático, hoy es 20 de abril, por eso yo les puse acá, del día que les correspondía. ¿Cómo son? Duración, 25 minutos, para todo lo que tiene que ver con conceptos previos, ya lo vamos a ver. Y miren la instrucción, dice, ingresa a tu libro, Matemáticas Sabia Quinto, en caja de aula y vea la pestaña, ¿cuál es el problema? E ingresa al mes de abril y realiza el ejercicio que te aparece el calendario matemático. Cada vez que el estudiante vaya a ingresar, pues le va a aparecer el ejercicio del día correspondiente. Esta herramienta ustedes la pueden utilizar para que la haga todos los días. Ahora, si ustedes pues no manejan la plataforma, pero manejan otro tipo de situaciones y manejan un calendario aparte de ustedes, lo que pueden hacer es sugerirle al estudiante que todos los días le dedique al menos de 10 a 15 minutos para realizar eso. Y eso lo que nos permite es desarrollar en ellos esa habilidad de pensamiento lógico. Luego, lo que hice acá fue generar una actividad en EducaPlay para ellos frente a los países que están infectados. Entonces deben encontrar en la sopa de letras, recordemos que este tipo de actividades a los estudiantes de primaria, uno, les gustan y dos, ellos empiezan a hacer asociaciones de pensamiento. Entonces esto les permite desarrollar habilidades comunicativas, habilidades de pensamiento, estructuras de oraciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Y esto, digamos que ellos aprenden por asociación. Entonces, eso les va a permitir mucha facilidad frente a los conceptos a tratar. Finalmente, acá yo lo que hice fue que les dejé como una situación donde muestro gráficos y estadísticas, o sea, ya empiezo a aterrizarles hacia el concepto que les voy a tratar del COVID y la idea es que ellos, de acuerdo a eso que van a observar, respondan estas preguntas, teniendo en cuenta que acá ellos, hasta el momento, no saben generar una gráfica circular, no saben generar una gráfica de barras, digamos, sí conocen tablas de frecuencia, recordemos, reconocen pictogramas, reconocen de pronto ciertas cosas de un diagrama de barras, pero ya como a profundidad y como el nivel de interpretación que uno esperaría o el nivel de que ellos logren crear una torta sacando un porcentaje de acuerdo a un dato determinado, pues acá es donde van a empezarlo a hacer. Entonces, vamos a ver si ya cargó. Ay, muy bien, listo. Entonces, en recursos interactivos, tenemos un segundo mientras sigue cargando. En recursos interactivos vamos a encontrar acá donde yo puse los recursos personales. Estos son los que ustedes van a cargar. ¿Cómo lo hacen? Ahí en el símbolo de más, a ustedes les va a abrir una pestañita. Les va a abrir una pestañita, esperemos que está cargando. En donde ustedes pueden cargar un audio, pueden cargar un documento y ahí lo adjuntan, pueden cargar un video si lo tienen descargado, pueden cargar un enlace, pueden cargar una imagen o una actividad de EducaPlay, que es como la sopa de letras que yo hice. Entonces, por ejemplo, países, acá les va a aparecer lo que ustedes están cargando. ¿Y cómo les aparecería a ellos? Miren, recursos interactivos de autoaprendizaje para el estudiante. Y al estudiante le aparecerá tu profesor te recomienda. Por eso en la guía, si ven, en la captura de pantalla es hacia el estudiante. Entonces, tu profesor te recomienda. Y les aparece eso. Entonces vamos a ver lo que les estaba mencionando. Esperemos que cargue rápido. Este es el video. Vamos a ir abriendo todos pues para que optimizar el tiempo. A ver.
Bueno, ay, listo. Una cosa, profes, es importante que los videos, cuando ustedes los escojan o el material, lo lean hasta el final o lo escuchen hasta el final, porque a veces la primera parte es muy interesante y después o salen diciendo cosas que no son o de pronto emplean un vocabulario que no es pertinente para los estudiantes. Entonces, sí les aconsejo que cuando estén seleccionando el material que ustedes deseen, lo tengan muy presente y lo vean hasta el final para que ratifiquen la información que van a subir. Denme un segundo, qué pena. A ver, un segundo. Si sale ya mejor esto. Bueno, Kate, ¿me escuchan? Sí, André, te estamos escuchando. A veces se corta un poquitico, pero te seguimos escuchando. Sí, siento que hay fallas con mi internet, algo está pasando. Espera, a ver, porque ya estoy acá súper pegada al módem, pero no sé qué pasa. Ok, Siento que tranquila, de no te pronto hay preocupes. mucha gente no conectada, sino en internet, entonces eso también puede afectar. Si hay alto tráfico, tranquila. Este es uno de los videos. Bueno, y acá les va mostrando a ellos los diferentes países y les va mostrando diferentes países en donde en estos momentos no está el COVID, ¿sí? Acá, no sé por qué no me abrió. Esperen un segundo, a ver qué pasa. A ver si lo volvemos a cargar. Ah, bueno, miren, acá está la sopa de letras. ¿Se acuerdan de los países que eran infectados, que estaba en conceptos previos? Entonces acá ellos van a encontrar esto y lo que tienen que hacer con la sopa de letras, pues es encontrar una palabra. Entonces, a ver si alguien la encuentra, por ejemplo, Colombia, acá está, y la arrastran y la van seleccionando. La idea es que pues, los estudiantes la logren terminar y van a acumular los 100 puntos. Por cada palabra van a tener 10 puntos y la duración del tiempo que ellos pues van a gastarse encontrando en la sopa de letras. A ver, este momento, a ver si ya me carga. Listo, perfecto. Acá lo que les estoy mostrando, no sé si lo habían podido observar, pues hay diferentes, digamos, visualizadores del COVID. Este es un mapa mundi, esperemos a que cargue. Es un mapa mundi en donde ustedes dan clic al país y les va a mostrar el número de infectados, cuáles son las zonas más álgidas en donde están infectados en este momento, cuál es la tasa de mortalidad, cuáles no tienen, cómo va la curva de contagio, los casos y muertes. Entonces, por ejemplo, si quieren, miramos el de Estados Unidos, que ahorita es como uno de los países más álgidos. Entonces, En el miren, chat, Estados Unidos en este momento tiene... Señor, disculpa, en el chat acabamos de compartir el link de este visualizador del COVID. eso, muchas gracias. Y acá, entonces, ustedes en ese visualizador es la información actual
Entonces van a tener el país, su respectivo total de casos, el total, van a tener los casos que están activos en este momento de contagio, las muertes y los que están recuperados. Y las curvas que ustedes ven acá en rojo, verde y la curva que ven en amarillo, pues hacen caso de acuerdo a cada uno. Entonces son el total de casos, las muertes y los recuperados. Y así van a encontrar por los diferentes países, ¿sí? Entonces acá van a encontrar, por ejemplo, estamos acá en Colombia y estos son los casos que tenemos a la actualidad, ¿listo? Vamos a encontrar, y así, diferentes casos. Entonces, ¿qué es la idea? Mostrarle a los estudiantes este tipo de situaciones sin decirles, oiga, es que quiero llevarlos a que ustedes hagan un diagrama de barras, un diagrama de tal cosa, no, sino que ellos vayan explorando, vayan llevando a este tipo de cosas. Acá, en esta herramienta que dice gráficos, que es donde ya nos vamos a meter acá, ahorita que termine de abrir vamos a encontrar algo y es que decía, de acuerdo a lo que ustedes visualicen ahí y observen, respondan las siguientes preguntas. Entonces, ¿cuál es el país con más casos de contagio por COVID-19? Entonces, de acuerdo a las exploraciones que ellos sucedieron del COVID Visualizer y de las páginas que se abrieron, pues van a tener en cuenta cuál es el país con más muertes por COVID-19, cuál es el país que tiene más personas recuperadas del COVID-19, qué porcentaje tienen las personas contagiadas en Estados Unidos con respecto a las del mundo entero. ¿Cuántas veces es más baja la mortalidad en Colombia que en España? Entonces, ese tipo de preguntas, ¿por qué razón? Porque yo los quiero llevar a que ellos logren, con la información que tienen, realizar las gráficas o, por el contrario, si les dan una gráfica y cómo ellos la interpretan, qué relaciones pueden establecer, o sea, la estadística inferencial, cómo ellos pueden inferir a partir de lo que está puesto en el gráfico, ¿correcto? Vamos a mirar si ya cargó. Perfecto. Lo voy a minimizar acá un momentico para que tengamos la oportunidad de observar. Entonces, miren acá. Tenemos esta página. Entonces, nos permite ver los gráficos y la estadística del coronavirus. Acá nos da el total de casos confirmados a nivel mundial, el total de recuperados y el total de fallecidos. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar también? Pues las diferentes curvas, por eso cada una tiene su color, el de infectados en total, el de muertes y el de recuperados. Y vamos a ver acá hacia abajo los países que tienen más afectados frente al COVID. Entonces vamos a encontrar punteando Estados Unidos, luego sigue España, fue Italia, Francia, vamos a encontrar todos los países, ¿sí? Sino pues los que aparecen acá de acuerdo a la página, que es como el ranking que ellos han establecido. Alemania, Reino Unido y bueno, así. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que los estudiantes logren explorar, empiecen a mirar, empiecen a interpretar y logren responder sin nada de conocimiento, digamos, muy propio del concepto de diagramas de barras, diagramas de líneas, diagramas circulares, las preguntas que se hacen en nuestra guía de aprendizaje. Eso con respecto a conceptos previos. Y finalmente tenemos ahí donde decíamos una duración de 25 minutos. Luego, durante la etapa del aprendizaje vamos a encontrar una apropiación. Para esto, pues yo sugerí 90 minutos, porque normalmente pues no nos gastaríamos todo eso para la apropiación en sí del concepto, pero teniendo en cuenta los procesos de regulación y autorregulación del conocimiento, pues es importante ampliarlo un poquito más. Claro está acá que si ustedes desean que sean más minutos o pues si lo van a trabajar por horas, bueno, eso ya es a conveniencia de cada docente. Entonces, miren lo que dice, dirígete a Sabia, ubícate en las páginas 142, 44 y 46 de la unidad 2. Si no tienes el libro en físico, entonces dirígete a la plataforma. Esto es para los que tengamos Sabia. Para los que no tengamos Sabia, pues se dirijan a la página específica del libro que ustedes manejan y pues de acuerdo a ello.
Acá yo los sitúo a ellos si están desde la plataforma. Entonces el estudiante, ¿qué es lo que tiene que hacer? La lectura como tal del concepto a tratar. Entonces me voy a ir un momentico acá a las diapositivas para mostrarles algo. Antes de aprender qué era lo que estábamos mirando, que tenemos unos recursos interactivos como audios, videos, documentos, imágenes, actividades de EducaPlay y demás que podemos utilizar para el momento de reflexión y para el momento de conceptos previos podemos trabajar cosas que tengamos a la mano. Por ejemplo, si manejamos calendarios matemáticos o si trabajamos actividades como de EducaPlay o si tenemos enlaces de páginas informativas que lleven a los estudiantes como a generar algunos conceptos pequeños que necesitan para el concepto grande o a ver si los estudiantes tienen ciertas nociones de cosas que necesitan para el concepto en sí. Durante el aprendizaje, entonces, para la parte de la apropiación, acá como les mencionaba en la guía, sí necesitamos el texto físico o el texto digital, el que manejemos. ¿Por qué razón? Porque vamos a entrar a la apropiación pura del concepto. Entonces acá es muy claro y en la guía lo que le estamos diciendo al estudiante es, oiga, diríjase a su libro y ubíquese en las páginas y si no, diríjase en la plataforma, ¿sí? Luego ingrese y bueno, haga la lectura de eso. Después de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si los estudiantes empiezan a hacer un proceso de aproximación, necesitamos nosotros como docentes ayudarles con algo. Y es que si bien los momentos de autorregulación del aprendizaje son más altos, acá los docentes necesitan tener un apoyo extrica para los estudiantes frente a unas diapositivas o a una ampliación de la información. Por eso es importante, yo acá les puse un ejemplo solamente con una sola diapositiva, y es que acá en la guía yo les digo, realiza la lectura de esos temas, preste atención a los ejemplos que allí se presentan, de igual manera, apóyate, mira, esta palabra es importante, apóyate en la presentación que te recomiendo, llamada diagramas de barras, líneas y circular, que la encuentras en tal lado. Entonces, acá ustedes se van a la plataforma y la encuentran acá. Acá solamente les va a descargar una presentación en PPT, que es esta, y esa presentación pues solamente tiene una página que fue la que voy a mostrarles, pues porque digamos que cada docente tiene la autonomía de enfatizar o no de acuerdo a lo que crea conveniente para sus estudiantes, sino que de pronto a veces este tipo de herramientas la necesitamos, por eso la puse ahí. Después de ello, ¿qué necesitamos? Pues que los estudiantes en sí comiencen a hacer actividades propias de la temática. Entonces, realiza las actividades de las páginas tales del libro. Si no están en el libro en físico, entonces váyanse a los temas y realicen las actividades que están en el libro digital. Y finalmente, pues si ustedes desean ponerles algunas actividades desde la plataforma, en este caso, de refuerzo y ampliación, o si ustedes manejan algún otro tipo de aplicaciones o algún otro tipo de enlaces virtuales que sirva para que los estudiantes refuercen o amplíen el concepto a tratar, pues magnífico, es el momento de hacerlo. Entonces acá, por ejemplo, en refuerzo de ampliación, ahí lo que yo les sugerí es que ustedes le pueden asignar a los estudiantes este tipo de actividades, bien sea para refuerzo o bien sea para ampliarles el concepto. Entonces, lo que ustedes decidan, pues de manera que ustedes más que nadie conocen a sus estudiantes y miran qué les parece mejor. Entonces, acá son actividades que hay de gráficas de barras, gráficas circulares y pues claramente de líneas. Entonces, acá las van a encontrar. Teniendo en cuenta eso, entonces me devuelvo un momentico acá a las diapositivas. Vale. Ahora sí. Teniendo las diapositivas, entonces tenemos en cuenta que durante la apropiación es la explicación pura del concepto. Entonces llevamos a los estudiantes al recurso que ellos tienen de la mano, que es el texto en sí. Y, esperen un segundo que se me trabó como que el computador.
Hasta el momento, ¿me escuchan bien, Kate? Sí, André, perfecto. Bueno, un segundo, algo pasó con mi computador, perdón. Bueno, continuemos acá mientras se desbloquea la presentación. Y entonces en esa parte de la apropiación tenemos que tener claro que es toda la parte conceptual. Ahora viene la parte de la transferencia, que estamos dentro de la etapa del aprendizaje, durante el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Necesitamos que los estudiantes, aparte del libro que nosotros les damos, claro, hay unos que van a tener internet, otros no, pero resulta que ellos ven en noticias, o sea, tienen televisión o tienen la radio, y normalmente en la radio están actualizando cierta información, en los noticieros están actualizando también cierta información. Tenemos que acompañar, digamos, a que los papás, cuando les lleven a los niños a que investiguen cuestiones en Internet, o que nosotros les brindemos a ellos un enlace para mirar información, pues sea la más acertada posible. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en Internet es cierto, por eso es importante uno saber buscar y enseñarles a ellos qué tipos de fuentes son las importantes. Entonces acá, por ejemplo, en transferencia lo que se quiere es que el estudiante, eso que está aprendiendo sobre diagramas, pues lo ponga en colación frente a una situación de su vida real. En este momento, ¿qué es? Pues la situación del COVID. Entonces, para ello, resuelve los siguientes planteamientos y para ello puedes hacer investigaciones en libros o en Internet. ¿Cuántas veces André, más grande, señora? perdón, una pregunta acá de la profesora Stephanie Quijano. Ella dice, bueno, y para los niños de la ruralidad, estos recursos, ¿cómo se pueden ofrecer? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta algo y es que si, digamos, manejamos en la ruralidad, pero el estudiante tiene la plataforma y tiene acceso a Internet, perfecto. Si el estudiante no tiene acceso a Internet, pero digamos ustedes logran comunicarse con ellos a través de WhatsApp, es un ejemplo, porque no sé de qué manera, por ejemplo, si ustedes son docentes y los estudiantes, pues digamos que ustedes son docentes rurales y demás, por ejemplo, ¿cómo están haciendo ustedes para comunicarse con los estudiantes? ¿A través de qué medio? ¿Correo electrónico, WhatsApp o solo llamada telefónica? ¿O un papá va y recoge todo el material en físico? ¿Cómo están haciendo? Porque es que también depende de la modalidad. Si netamente el estudiante solamente recoge las cuestiones en físico, entonces lo que nosotros deberíamos hacer ahí es sugerirle a él que vea noticias, que escuche la radio, que a través de eso, pues tratar de acomodar la situación. Pero si, Solo por correo ejemplo, electrónico, dicen. solo, bueno, pero para el correo electrónico quiere decir que el estudiante necesita un acceso a Internet. O sea que el estudiante sí podría ingresar a algunos de los links, como lo mandó Catherine por el chat, por ejemplo, del visualizador del COVID o del enlace donde se encuentran las estadísticas, porque para poder comunicarse con ustedes por medio del correo electrónico, el estudiante necesita una conexión a Internet, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, y si de pronto, de por X situación, el estudiante no tiene acceso a Internet, pero resulta que él puede conectarse un día a la semana para poder comunicarse con ustedes docentes por correo electrónico, entonces acá toca una labor un poquito más ardua y es hacer los screenshots de los pantallazos de actividades como por ejemplo la de estadística de gráficos y estadísticas de los contagios a nivel mundial. Ya por ejemplo el estudiante no podría usar la aplicación de visualizar el mapa mundi con los contagios actuales, ¿sí? Digámoslo así. Entonces ahí tendríamos que entrar a decirle, ok, debes estar pendiente de la radio y las noticias para saber cuáles son los contagios que se tienen a nivel mundial y demás, porque eso sí, todas las noches, a mediodía, en la mañana y demás, en los noticieros están dando esa información. Entonces sería como cambiar ciertos canales de comunicación y de provisión de la información. Sería eso.
Bueno, Muchas Kate. gracias, Andrés. Sí, señora. Listo. Entonces, continuando, de acuerdo a lo que ellos han visto, a lo que han explorado y demás, pues la idea es que ellos logren empezar a responder estas preguntas para llevarlos a qué, a que empiecen a transferir lo que han aprendido a un contexto real. Y es, por ejemplo, ¿cuántas veces más grande ha sido el contagio, perdón, del COVID-19 en Colombia que en Argentina y que en Estados Unidos y que en España? ¿Cómo es el crecimiento del virus COVID-19? Realiza una tabla en donde se indique el número de contagios, muertos y recuperados, al menos de 10 países. ¿Esto por qué razón? Porque nosotros necesitamos empezar a llevar a los estudiantes a pasar a, cuando uno pasa de diferentes representaciones, algebraica, tabular y gráfica. Entonces tenemos la gráfica, tenemos la tabular, que es la que vamos a decirle a ellos que lo realicen. Ahora vamos a pasar a la gráfica y finalmente que interpreten eso. Entonces, realiza una tabla en donde se indiquen números de contagios, muertos, recuperados y demás. ¿Por qué razón? Porque ellos, uno, esa información ya la han investigado. Dos, porque ellos, digamos, desde la unidad 1 y en cursos anteriores, han trabajado tablas de frecuencia y pictogramas. Entonces saben de qué estamos hablando. Luego de eso dice realiza un diagrama de barras donde se identifique cada una de las magnitudes. ¿Cuáles magnitudes de las que estamos hablando? Contagio, muertos y recuperados. Ahora, realiza un diagrama circular sobre las tasas de contagio de los países respecto a las del mundo. Ah, como nosotros en lo que consultamos sabíamos cuál era la tasa de contagio a nivel mundial, ¿sí? Creo que yo no lo cerré y creo que está acá, gráficos y estadísticos, perfecto, que están acá, ¿sí? Lo de recuperados y lo de fallecidos, entonces, eso lo pueden realizar. Por ejemplo, ¿qué porcentaje tienen las personas contagiadas en Colombia con respecto a las del mundo? ¿Y las recuperadas? ¿Y las muertas? ¿Cuántas veces es más alta la mortalidad en España que en Colombia? Y eso lo que nos permite es que el estudiante logre empezar a establecer una relación cognitiva frente a lo que él está viendo en la vida real, pero ¿cómo es eso? O sea, porque ellos ven, por ejemplo, el noticiero y aparecen unos gráficos y aparecen unos diagramas de barras, pero ellos no están sabiendo interpretar la información. ¿Por qué? Pues porque el noticiero igual simplemente lo que está dando es la noticia, pero nosotros lo que podemos mostrarles es cómo desde los conceptos que estamos trabajando hay esa transferencia de conocimiento al uso social que ellos le deben dar frente al texto real en donde se encuentran. Y finalmente, después del aprendizaje, pues vamos a encontrar tres momentos, como yo les mencionaba. Yo lo que hice fue cohesionar dos, el producto y la evidencia, en uno solo, y dejé la evaluación de desempeño. Entonces, esa evaluación de desempeño, si ustedes no manejan Sabia, si no manejan otro tipo de recurso, pues nada, la evaluación de desempeño es una evaluación netamente conceptual. Ah, bueno, ¿sabe o no sabe manejar estos conceptos? Eso es una evaluación de desempeño. Ahora, nosotros, digamos, pues teniendo la herramienta de Sabia y los que puedan manejar la virtualidad y todo lo demás, acá, desde la herramienta Simplifica Global, yo ya les generé la evaluación y ya la asigné a los estudiantes, ya les voy a mostrar. Ay, ¿por qué no me sale Simplifica? Entonces, miren acá, por ejemplo, cómo les decimos al estudiante. Debes ingresar a la plataforma. En la plataforma del estudiante aparece así, solamente estos tres cuadritos. A nosotros nos aparece más pues, porque somos docentes. Ve a la plataforma, da clic en tu libro, luego ingresa a la pestaña Simplificar Global y realiza la evaluación en línea. Recuerda que debes entregar los procesos matemáticos que empleaste para resolver cada pregunta. Estos los puedes enviar por correo electrónico escaneados. Ahora, no, profe, es que no tengo. Cualquier situación. Ah, bueno, los pueden, si ustedes manejan un aula de Teams o si ustedes manejan las reuniones que tienen con sus estudiantes de acuerdo a la plataforma y al entorno educativo que ustedes manejan, pues perfecto. Pero si no, entonces si ustedes crearon un grupo de WhatsApp y por WhatsApp se están comunicando,
Eso digamos que tiene que ver con los canales de comunicación, como lo mencionaba anteriormente, que tengamos con nuestros estudiantes. Entonces, para este caso, yo lo que hice fue generar una evaluación de 3 preguntas. Es una evaluación por competencias, las competencias del Ministerio de Educación, que es razonamiento, argumentación, planteamiento y resolución de problemas, y comunicación, representación y modelación. Entonces acá van a encontrar la evaluación, es una evaluación de selección múltiple, por eso se les dice a los estudiantes que deben realizar el proceso matemático para que tenga validez su respuesta, y así los van a encontrar. ¿Listo? Esta evaluación, lo que yo hice fue programarla. Yo la programé ya virtualmente, acá les va a aparecer programada en línea. Entonces acá aparece ya programada. Lo que uno hace es seleccionar pues la evaluación que usted ha generado, el grupo a quien va dirigida la evaluación, la fecha de inicio con su hora y la fecha de finalización con su hora de finalización, y luego le da a programar, ¿vale? Pues esto para los que lo quieran hacer de manera interactiva y virtual. Para los que no, pues no tienen, digamos, esta herramienta y no manejan, digamos, ninguna otra para generar evaluaciones virtuales, pues deberían desarrollar un taller, ponerle taller o ponerle evaluación y hacer que el estudiante pues la realice y se la envíe por medio de correo electrónico o escanea o por fotos. Porque digamos que sí es importante que dentro de el aprendizaje exista una evaluación de desempeño. Digamos, si dentro de los ejercicios que ustedes les dejan al estudiante para que desarrollen el cuaderno, van a calificar uno de esos específicamente, pues lo hacen saber que esa va a ser parte de la evaluación y ya. Y como producto y evidencia, acá lo que yo quiero es que los estudiantes realicen una infografía digital donde se expliquen las frecuencias de contagio, muerte y recuperaciones por el COVID con al menos 15 países del mundo, incluyendo Colombia. Luego deben hacer un video explicando su infografía y exponiendo de qué manera esta problemática social afecta a Colombia. Deberás entregar el video y la infografía por medio de correo electrónico y en la sesión virtual, que tendrán un ejemplo, yo puse acá 24 de abril, no sé, haremos el proceso de retroalimentación de tu trabajo y el de tus compañeros. Recuerda que para cualquier inquietud puedes escribirme al correo y con gusto te responderé. Éxitos, profesora Andrea. ¿Acá qué significa esto? Nosotros, esperen un segundo que si algo pasó con esa diapositiva y no sé por qué no corre. Algo pasó y no me deja correrla. Bueno, acá lo que quiero mostrarles es que nosotros, por ejemplo, si los estudiantes no tienen un buen internet, si algo y no tenemos cómo comunicarnos y demás, ellos pueden realizar, ok, no tienen un computador en donde puedan realizar una infografía, ya les muestro cómo es una infografía digital, no la pueden realizar. Ah, bueno, entonces coja un papel reciclable si tiene, o si tienen cartulina reciclable, cualquier material, háganlo y tómenle, discúlpenme un segundo, que no quiero que se me apague. Ok, bueno, pues básicamente ahora pues Andrea tuvo un inconveniente con su equipo, está tratando de conectarse de nuevo, pero por si no alcanza, quisiera también saber si ustedes tienen alguna duda con respecto al material que se presentó ahorita. También comentarles que ustedes en la sección de documentos pueden descargar los documentos que Andrea presentó el día de hoy, tanto la guía de aprendizaje como la presentación. Para las personas que tal vez no trabajan con SM, recordar que pues esto no es una camisa de fuerza, pero es una herramienta que nosotros orientamos para que ustedes puedan diseñar su propia guía de aprendizaje.
En ese caso, pues quisiera saber si tienen alguna duda hasta el momento que podamos solucionarles en este momento. Pueden escribir en el panel de preguntas, yo los estoy leyendo. Y pues si no hay dudas, también pues para ir culminando, todos los materiales que nosotros presentamos a través de las guías de aprendizaje son susceptibles de modificación. Quiere decir que ustedes, de acuerdo también a lo que van trabajando con sus estudiantes, van a lograr hacer esa propuesta de guía de aprendizaje. Si no hay dudas, eh, vamos a pasar a la sección de los sondeos. Quisiéramos que por favor nos colaboraran con el sondeo que les voy a enviar y que ya pueden hacer la votación en su pantalla. Hasta ahora solamente el 18% ha votado, los invitamos a que voten. Estas notificaciones pues son los elementos con los que nosotros vamos a ir mejorando el trabajo. Al finalizar también el webinar va a llegar a su correo electrónico una encuesta que esperamos por favor nos colaboren para llenar. Ana Milena nos dice, si los libros de estudiantes no son originales, cómo se inscriben los estudiantes? Bueno, ese es uno de los inconvenientes que se han encontrado en estos momentos. Para cuando eso pasa, pues nosotros siempre recomendamos que, pues si tienen el libro, si no tienen el libro original, los asesores comerciales de SM están vendiendo únicamente las licencias de los libros digitales. Entonces, te recomendaría que se contactaran con el asesor comercial de la ciudad donde te encuentras para darle el contacto a los padres de familia y para que puedan obtener las licencias de los libros. Acá está el siguiente sondeo. Con esos sondeos nosotros podemos hacer mejoría en nuestros webinars. Para las personas que de pronto dicen en estos momentos que más o menos entendieron el tema o que no era lo que esperaban en el webinar, es importante que nos hagan saber esas dudas que tienen a través del panel de preguntas. Por eso abrimos el espacio para que nosotros los podamos leer y poderles responder o solucionar las dudas que tengan. Y nuestras últimas preguntas. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden contactar al equipo de formación, nos pueden contactar por redes sociales.
Agradecemos su participación. En estos momentos les voy a compartir mis datos. Andrea se disculpa con ustedes por no haber podido culminar la charla el día de hoy, tuvo un inconveniente con su equipo. Mi nombre es Catherine Cruz, también hago parte del equipo de formación, está mi correo electrónico, mi Hola, número de celular y cualquier inquietud que ustedes tengan, los vamos a estar orientando. ¿Habrá volví, una Kate. orientación? Hola, André, ¿cómo estás? ¿Habrá Ya, alguna orientación para proponer las evaluaciones a los niños? Claro que sí, profe, nosotros estamos haciendo webinars con bastante frecuencia, puedes estar pendiente. Aprovechamos para comentarles que si su colegio trabaja con SM o su colegio es cliente de SM, se contacten con el asesor comercial de la institución porque nosotros estamos dando asesorías personalizadas a las instituciones educativas que son clientes SM. sí, Por ese lado, profe Laura, entonces si tú quisieras una orientación más específica y tu colegio es cliente SM, claro que la podemos agendar, contáctate con tu asesor. asesor comercial. Mi Kate, Continúa, me André. gustaría, sí, me gustaría que me dejaras compartir pantalla ya para no dejar tan Claro, suelto la situación. ya Les lo, pido disculpas, la verdad es que se chifló mi computador y se apagó, entonces no fue por falta de batería ni nada, no sé qué pasó, entonces pues nada. Como estábamos hablando ya, retomando, pues finalmente, entonces dentro de la apropiación tenemos el concepto puro en sí, le damos actividades al estudiante que están dentro del libro, lo llevamos a que lea y a que explore lo que en el libro se encuentra, que es como la herramienta primaria que ellos tienen en este momento a la mano. Y finalmente en el proceso de transferencia es, si bien vamos a elegir algunos de los ejercicios que allí se encuentran, que son situaciones problema, o si por el contrario tenemos preguntas para realizar con ellos eh, que, que vean ahí. También que vamos a encontrar que ya pues vamos a tener una evaluación de desempeño y lo que yo les mencionaba de la infografía, esto es una infografía, ¿están viendo mi pantalla, Kate? claro que sí, André. Listo, esta es una infografía y como en la infografía lo que se les pedía a ellos era que mostraran eh, qué niveles de contagio existían, cuáles eran, o sea, los diagramas de barras que ellos han utilizado en toda esa transferencia del conocimiento, pues lo pongan acá y lo apliquen en esa evidencia del producto. Ahora bien, si resulta que los estudiantes no tienen internet para hacerlo o no tienen... un computador para que usen PowerPoint o usen otro tipo o Paint, o de pronto, si pues son mucho más expertos en otro tipo de herramienta, entonces que usen material reciclable que tienen al alcance de su mano, como hojas reciclables o una caja de huevos o cartulinas o papeles de revista, generen los diagramas y demás y le tomen una fotografía y se las hagan llegar a ustedes por WhatsApp, porque de alguna manera sí se deben estar comunicando por algún medio. Si no pueden realizar el video, pues que dejen un audio de una nota de voz en donde expliquen esa infografía y expliquen las situaciones de cómo esto se está viendo afectado, pues en Colombia, qué sugerencias tienen. Bueno, eso ya depende de cómo ustedes quieran manejar la guía. Bueno, pues digamos que esto era simplemente como un ejemplo de cómo con un tema que nosotros tenemos desde nuestro contenido curricular, que es este, eh, próximo a acabar la unidad 2, que sería el segundo periodo, cómo podemos relacionarlo con situaciones del contexto real que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la idea es que los estudiantes logren conectar lo que ellos van aprendiendo con la vida real. Obvio, no todas las cosas van a darse para que se presente eso, pero si los temas nos permiten esta aplicabilidad frente a la realidad cercana al estudiante, pues mucho mejor porque el estudiante le va a encontrar un sentido eh, de mucha más pertenencia a lo que va a aprender. Bueno, no sé si tengan alguna duda o inquietud, mi Kate.
Estamos leyéndolos, los invitamos de nuevo a escribir. Ya habíamos adelantado una partecita del cierre, Ah, pero muchas gracias. claro que sí. Cualquier duda, pues ya volvió André. Si tienen alguna duda para que se la comenten a ella. Bueno, por ahora no hay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les pido disculpas por los diferentes inconvenientes que tuvimos con estas conectividades y demás. Son procesos mismos de nuestro entorno y de lo que estamos viviendo. Pero bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a dejar en este momento eh, mis datos por si desean escribirme. Como bien lo dijo Catherine, si ustedes como institución educativa trabajan con los productos que nosotros tenemos eh, de la editorial, se comunican con su asesor comercial y si quieren una formación específica en algún tema o alguna situación que están requiriendo o aclarar dudas pedagógicas o demás, pues se pueden acercar con ellos para que agendemos una reunión y podamos estar con ustedes, pues digamos que ya más específicamente. No sé, muchísimas gracias a todos. Micate, ¿algo por decir? No, André, muchas gracias a ti. Esperamos que haya sido de utilidad este webinar del día de hoy y gracias por su espacio y su atención. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Feliz tarde.